Cuenta tu historia. Este Cuenta tu historia pues es muy familiar para nosotros, porque tenemos nosotros este programa de la iglesia donde grabamos los testimonios de la gente. Estos testimonios son poderosos. Muchos de estos testimonios nos han servido a nosotros. De Cuenta tu historia hemos escuchado cómo la fe de las personas se mueve y la fe siempre produce. La fe, dice, es como una sustancia que produce acciones, produce situaciones, produce milagros, produce un montón de cosas. De hecho, la Biblia dice que vivimos por fe, ¿sí? Vivimos por el Espíritu, creemos en Dios. Entonces, cuenta tu historia. Este mensaje que yo quiero dar el día de hoy no solamente tiene el propósito de que se animen y pasen y los grabemos aquí en un video. No se trata solamente de eso, lo de cuenta tu historia. Yo quiero animarte el día de hoy, que tú sabes y Dios sabe que hay una historia en tu vida que puede ayudar a cambiar la vida de otra persona. Que hay una historia en tu vida que tal vez no les va a gustar a muchos, pero a otros sí les va a gustar. De hecho, esa historia que tú tienes la van a abrazar y va a ser fundamental para su vida de fe. Lo que yo quiero decirte es que todos tenemos una historia con Dios, donde Dios ha hecho la diferencia y alguien está necesitando escucharla. Yo me doy cuenta de esto porque, pues, no solamente porque soy pastor, sino principalmente porque soy papá y soy esposo, y he tenido que contar algunas historias en momentos cruciales cuando yo he visto la vida de mi familia en una situación de pronto de aprietos, que están mis hijos que necesitan ayuda, y yo me acuerdo, oye, yo ya pasé por lo que mis hijos están pasando, y Dios me dice, habla, es el momento que tienes que hablar, cuenta lo que yo hice contigo. Entonces yo les cuento mi historia y ellos me dicen, papá, esas cosas no nos las habías platicado. Y yo dije, no, pues no se las había platicado porque no era el tiempo tal vez todavía de contárselos. Pero este es el momento y yo les cuento esa historia. Y cuando tú cuentas una historia, sobre todo una historia que tiene que ver con Dios y contigo, es poderosa para la otra vida. Y yo quiero animarte porque desde la perspectiva del que cuenta la historia, tal vez no pueda haber mucho poder. Tal vez tú no puedas decir, no, pues yo no sé si hice la diferencia o no. Yo no sé si les va a ayudar mi historia o no a mis hermanos, a mis hijos, a mi papá, a mis compañeros del trabajo, a mis vecinos. Yo no sé si les va a hacer la diferencia o no mi historia. Pero yo quiero decirte una cosa, tienes que tener fe. Que esa historia no fue casualidad en tu vida. Fue para un tiempo y para un momento. Y tú tienes que contar y abrir tu boca con fe. Muchas veces ni siquiera te vas a dar cuenta, pero Dios te va a utilizar literalmente como si tu voz fuera la voz de un profeta, y ni cuenta te vas a dar. Porque en tu historia vas a decir algunas cosas que la otra persona necesitaba saber, le urgía saber. Ese saber le va a hacer la diferencia en su vida. Pero como nosotros no sentimos nada a veces, pues a veces menospreciamos nuestra mucha o poca experiencia y decimos, yo no sé de qué le pueda servir a esta persona o no. ¿Sí? Lo que tenemos que platicar son victorias. También algunas derrotas, pero en eso yo les voy a decir ahorita, tenemos que tener ciertos cuidados en cuanto a cómo platicamos nuestras derrotas, porque las derrotas se platican cuando ya han sanado las heridas, ¿sí? Pero las victorias, como no causaron heridas, tú puedes platicarlas. No se oye la bocina, ¿verdad? ¿Es un carro afuera o? Ah, ok. Pensé que estaba resonando la bocina. Muy bien. La Biblia nos enseña que Dios le mandó a Israel por medio de Moisés que tenían que estar contando las hazañas de Dios
desde que los sacó de Egipto y todo lo que sucedió en el desierto. Era importante, era fundamental, era necesario. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué mis hijos hacen cierta cosa? Y hay veces es que nosotros dejamos de contar las historias donde Dios nos ha ayudado, donde Dios nos ha librado, donde Dios nos ha dado una clave en la vida. Dejamos de contarlo, de pasarlo a la siguiente generación. Es importante que tú y yo lo practiquemos, aunque no tengamos ningún sentimiento de emoción, así como, estoy bien alegre, yo sé que esto les va a servir, esto a lo mejor puedes considerarlo hasta repetitivo, pero ten confianza y ten fe en Dios. Sí, hay veces que los hijos van a decir, ahí va la historia otra vez. Y a lo mejor nosotros ya lo llegamos a decir con nuestros papás, y sobre todo ya cuando están grandes y, ahí va la historia de mi papá otra vez. Esa ya me la sé, ama. Entonces, pero ¿qué importa? ¿Sabes por qué? Porque estas historias son poderosas. Y es como que si esa historia que se grabó en la vida de tu hijo, en la memoria de tu hijo, de tu hija, se va a activar en el momento que más lo necesitan. Se va a activar. ¿Sí? Entonces, no dejes de contar las historias. No importa que seas joven y tú dices, Dante, yo no tengo muchas historias. No importa, algo vas a tener con Dios. Algo Dios te suplió, algo Dios te ayudó. A lo mejor te iban a hacer algo en la secundaria y Dios te libró de que te atropellaran, qué sé yo, pero hay historias. Todos tenemos historias con Dios, ¿sí o no? Que tú no puedes atribuir que fui yo, tú dices, no, es que ahí no hay más, fue Dios. Dios me ayudó a pasar un examen, Dios me dijo que hiciera esto, que hiciera lo otro. Yo tengo infinidad de historias, pero créeme, entre tú más practicas el contar historias, más cosas te vas a acordar. O sea, incluso las que pensabas que ya habías olvidado, te va a traer a la memoria. Y esto es bueno. Esto es bueno porque entre más cosas buenas tú platicas con tu gente, más cosas buenas vas a producir entre ellos. Así que cuenta tu historia de fe, ¿sí? Y tú tienes que practicar esto, porque tarde o temprano se va a activar en la vida de esa persona que te está escuchando. Cuenta tu historia. Yo quiero comenzar, de hecho, vamos a girar alrededor de una historia que está en el libro de Juan, de un hombre ciego de nacimiento. Y yo creo que todos ubicamos esa historia. Si no es todos, ahorita la vamos a platicar y la van a ubicar después de este tiempo. Un hombre ciego de nacimiento. Y está en el libro de Juan. Entonces, primero quiero decirte esto. Tu historia está ligada a un propósito que Dios te dio y que es mucho más grande que tú y será usada para salvar a otros. Lo repito, aquí está escrito. Tu historia está ligada a un propósito que Dios te dio y es mucho más grande que tú y será usada para salvar a otros. Ok, déjame explicarlo y lo voy a explicar con la lectura de esta historia. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? ¿Sí? Entonces, quiero que veamos el comienzo de esta historia. Jesús va caminando, se encuentra con este hombre ciego de nacimiento. La Biblia nos da más detalles adelante en otros versos, pero este hombre pedía limosna, mendigaba para poder sobrevivir y comer, llevaba una vida muy triste, una vida miserable. Jesús lo ve y Jesús hace algo por él. Pero antes de que él hiciera algo por él, los discípulos le preguntan, maestro, o rabí, que es lo mismo, le dicen, ¿por qué este hombre salió así ciego desde el nacimiento? ¿Cuál es la razón? ¿Fue un pecado de él? Y hasta suena ilógico, ¿verdad? O sea,
pues ¿cómo va a pecar él? Pues si nació, va a pecar desde bebé. Y sí, es verdad que traemos en nuestra carne y sangre, ¿verdad?, la tendencia a pecar, pero sabemos que los niños le pertenecen a Dios. Entonces era una pregunta sin fundamento. Pero luego le hacen otra pregunta: ¿o fueron sus papás los que pecaron? ¿Cuál fue la razón de esto? Y Jesús da una respuesta aquí, una frase clave, y dice: no fue ni uno ni lo otro, sino que Él está en esa condición para que la gloria de Dios sea manifestada. Ahora, aquí va la explicación. Muchas veces tú y yo nos preguntamos por qué estamos viviendo cierta cosa. En este momento de la vida, tú estás viviendo algo. Puede ser muy difícil, puede ser más o menos, puede ser algo tranquilo, ligero, o puede estar en un momento en la cúspide, o puede estar pasando por el valle, o a la mitad, o a veces en la cúspide, a veces en el valle. Yo quiero decirte esto: no desligues lo que estás pasando en tu vida en este momento, no lo desligues del propósito de Dios. Hay una razón. Hay una razón. Y sí, puede ser que tomaste malas decisiones y por eso estás pasando por el valle. O puede ser que tú no tenías nada que ver y estás pasando por el valle. O puede ser que recibiste una herencia y estás en la cúspide, en la montaña, y no hiciste nada y recibiste. O puede ser que te costó muchísimo trabajo estar en la cúspide en este momento. Lo que Jesús nos enseña es que dice: no importa cuál es la razón. Y lo que Jesús dice: independientemente de la razón por la cual en este momento tu historia se encuentra de cierta manera, tú lo que tienes que hacer es buscar la manera que Dios se glorifique en tu vida. Es decir, ¿sabes qué, Dios? Estoy pasando aquí una situación bien difícil, pero sé que esto es una oportunidad para que tú te manifiestes y me ayudes a salir de esto, del otro, me ayudes a levantarme, me ayudes a triunfar. Señor, aunque yo estoy en el valle, yo sé que en el valle se obtienen las más grandes victorias. Yo sé que en el valle se forjan los más grandes guerreros o guerreras. Tú tienes que buscar, cualquiera que sea tu historia en este momento, cuál va a ser la manera que vas a dejar que Dios se manifieste. Y si tú estás en la cúspide, y si tú estás viviendo un momento de bonanza, de abundancia, de bendición, de paz, tú también tienes que buscar cómo se va a glorificar Dios en ese momento de tu vida. ¿Cómo vas a utilizar todo lo que tienes para ayudar a otros que están en el valle? O a otros que están queriendo subir a donde tú has llegado. Tú tienes que buscar la manera de cómo se glorifique Dios en tu vida. Porque los apóstoles decían: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué este hombre es tan desgraciado? O sea, está tan mal, ¿verdad? ¿Por qué le va mal a este pobre ciego? O sea, ¿cuál es la razón? Y Jesús dice: no importa la razón. Sí, puede que sus papás cometieron muchos errores en el pasado. Puede que hicieron cosas que no debería de haber hecho. A lo mejor se les cayó el niño, se cayó la mujer estando embarazada. No sabemos qué pasó. Pero Jesús dice: no importa. Porque estamos aquí, en este día, en este momento, en este lugar, y tenemos que aprovechar para hacer el bien. Así que, ¿cuál es tu historia en este momento? No importa la razón por la que estás viviendo esa historia en este momento. Lo que tienes que buscar es la oportunidad para que Dios se manifieste en tu vida en este momento. Porque Dios quiere hacerlo, como lo hizo en la vida de este hombre. Luego dice, seguimos leyendo, Juan 9, del 3 en adelante, dice: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces, ¿cuál es tu historia en este momento?
¿Qué estás pasando? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Por qué has estado orando por tanto tiempo y todavía no sucede? Hay una razón. Hay una razón y tenemos que esforzarnos más. Tenemos que orar más y decir, Señor, yo tengo esto para que todos vean el poder de Dios en mí. Estoy pasando por este momento en la vida, pero es para que todos vean el poder de Dios en mí. Estoy en el valle en este momento, pero es para que todos vean el poder de Dios en mí. Estoy en la cúspide y es la oportunidad, Señor, que estaba esperando para que todos sepan que el poder de Dios me trajo hasta aquí. No importa en qué punto de la vida, pero tenemos que dejar ver el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuenta tu historia. Cuenta tu historia. A lo mejor hay historias del pasado que tú dices, no, pues es que esas ya Dios me ayudó hace mucho tiempo. Pero alguien la va a necesitar en este momento. Estamos escuchando la historia de un hombre ciego de hace más de 2000 años. Y cómo nos sigue bendiciendo todavía el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? En el pasado, en estos días, en este mes. Alguien alrededor de ti necesita tu historia de fe. ¿Y sabes qué? Cuando tú aprendes a contar tu historia con fe, tu vida se aviva. Tu vida se vivifica. Es decir, cobras más ánimo. Te alegras. Entiendes que hay propósito con las historias que viviste. Y entonces Dios te dice, esa historia te la di para que tú contaras. Mira, Perchis y yo tenemos un montón de historias juntos. Montón de historias de nuestro noviazgo, montón de historias de cuando nos casamos, montón de historias de cuando nuestros hijos nacieron, cuando fueron a la escuela. Y siempre encontramos una oportunidad con la gente que está alrededor de nosotros de animarlos a través de una historia que vivimos. Y todavía la semana pasada estábamos contando muchas de nuestras historias a unos amigos que las necesitaban para animarlos. Porque nosotros creemos que la historia que hemos vivido con Dios es parte de nuestro propósito. Y para que se cumpla el propósito, ¿qué tengo que hacer? Contar la historia. Contar la historia. ¿Ok? Vas a decir, mira, esto pasé para yo poder llegar a este punto. ¿Sí? Muy bien, entonces, esto es lo que dice Jesús. Dice, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Entonces, cuenta tu historia cuanto antes, llévalo a cabo, llévalo a cabo. Dice, pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y luego Jesucristo habló acerca de nosotros y dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, porque Él se fue y dejó su Espíritu Santo en nosotros para que ahora nosotros tomáramos la función que Él tenía de ayudar a las personas. Ahora la tienes tú, ahora lo tengo yo, esa función. Yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, tú eres la sal del mundo, tú eres la luz del mundo, y la sal de la tierra. ¿Sí? Y dice aquí Jesús, no pierdas el tiempo, cuenta tu historia. Alguien necesita saber por lo que pasaste y necesita saber cómo le hiciste para salir adelante. Necesita saber cuando Dios llegó a tu vida en ese preciso momento. Así que hay que contar la historia. Ahora te voy a decir esto, tu historia es única. Es por eso que Dios quiere que cuentes tu historia. Es una historia única, es personal, siempre tendrá tu sello y el de Jesús. Entonces, así es tu historia. Mira lo que dice la Biblia en Juan, aquí 9, seguimos en el 6. Dice, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo.
en esta historia es tan única. Yo no sé, Jesús, cuánta saliva traía para poder hacer lodo, porque nomás con una sola vez que escupas, pues no se hace tanto lodo. Podemos suponer muchas cosas en esta historia. Podemos suponer que el ciego ya había escuchado de Jesús muchas veces, o podemos creer que tal vez solo una o dos o unas cuantas. Pero que un hombre se te acerque y empiece a escupir para hacer lodo, y luego agarre ese lodo y te lo unte. Pero aquí entre nos, ¿verdad? O sea, ¿qué sentirías tú? ¿Qué sentirías tú? O sea, por más que fuera el Mesías, pues tú dices, pues bueno, pues es el Mesías, pero pues me aguanto, pero no dejo de sentir lo que siento, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, escupió en la tierra y quién sabe cuántas veces escupió Jesús para poder hacer el lodo. A veces queremos verlo totalmente así súper, ay, la saliva del maestro, ¿verdad? Todo queremos súper espiritualizarlo y no, Jesús estaba mostrando un lado humano. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo. Y la gente que estaba alrededor de él se sacaba de onda con las cosas que hacía, igual que nos sacamos de onda nosotros. O sea, ¿por qué Jesús escupió? ¿Por qué tenía que hacer eso? Esto lo deja con el fin de que entiendas que nuestras historias con Jesús son únicas y que a nadie más le va a pasar así como te pasó a ti. Tal vez le pasa a un similar, pero no. Siempre hay un sello entre tú y Dios que lo hace único. Y por eso este hombre era lo que él necesitaba. A lo mejor este era un hombre sumamente asqueroso, ¿verdad? Y se tuvo que aguantar para que Jesús le echara ahí toda la saliva y se lo untara en los ojos, porque por más ciego que estuviera, pues sí escuchaba. Y estaba escuchando varias veces que Jesús le ha de haber jalado para poder sacar saliva. Entonces, piensa cómo sería este hombre si era muy asqueroso. Y hay que reírnos, ¿verdad? O sea, es lo que digo, o sea, no está mal que te dé risa, porque Jesús sabe y Él es humano como nosotros. Y Jesús sabía que esa historia se iba a quedar escrita. Pero Él quiere que tú sepas que tu historia con Dios es única y que alguien más la necesita, con ese sello único. No, es que esa vez lloré y yo nunca había llorado. Que no te dé pena contar que lloraste. O que no te dé pena que hiciste una tontería y que Dios te ayudó y te salvó. Porque esa historia es única. Alguien más la necesita. Así de única, con esas características tan peculiares que tiene. Tu historia es importante. A lo mejor Dios no te sacó de grandes cosas difíciles y esto y el otro. No importa. Por más sencilla que sea tu historia, alguien la necesita. Por más sencilla que sea tu historia, tiene el sello de Dios y tiene tu propio sello. Entonces yo creo que Jesús le untó la saliva y si el cuate era demasiado asqueroso, dice, ay Dios mío, o sea, está bien que eres el Mesías, pero yo creo que Dios estaba tratando con algo de su corazón. Y cuando Dios le dijo, ve y enjuágate al Siloé, no, ese hombre yo imagino que ciego como... Yo creo que salió tendido, no sé si ya tenía el camino grabado o no, pero yo creo que salió con todo el lodo aquí embarrado. Dice, no veía y ahora menos veo, pero voy a ser obediente, ¿verdad? Ahora veo medio aguado, pero voy a ser obediente. Entonces yo creo que fue y se lanzó al estanque, se enjuagó, pero lo increíble que pasó, y lo que él mismo dijo, no veía, pero en cuanto yo me enjuagué, empecé a ver. Y me lavé re bien, porque imagínate, traía lodo y saliva. Yo creo que se enjuagó re bien. Yo no sé Jesús lo que sabía de este hombre, pero dijo, voy a hacer que este cuate se lave bien. Dios es increíble y Él hace cosas específicamente con lo que tú necesitas. Por eso te digo que tu historia es parte de tu propósito. Lo que hayas pasado, si te metiste en broncas por tu propia cuenta o por la cuenta de alguien más, eso es parte de la historia que tú necesitas contar para que tu propósito se lleve a cabo en tu vida y en la vida de los que están alrededor de otros. Tiene tu sello particular.
Dice, entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Ahora déjame decirte, habrá de todo tipo de testigos en tu historia. Verán tu antes y tu después. Entonces, cuando tú cuentes esta historia vas a ser criticado porque muchos van a ver tu historia. Y unos te van a creer y otros no. El mismo Jesús vivió esas propias cosas ahí en Nazaret. Todos los que crecieron junto a Jesús no le creyeron, dijeron, este es el hijo de María, este es el hijo de José, su padre, el carpintero, y ahí están sus hermanos. Este cuate no es ningún Mesías, ni es ningún pan que bajó del cielo. Esto es una mentira. La Biblia dice que Jesús no hizo muchos milagros ahí y mejor se fue. Y es donde él decía eso, que no hay profeta en su propia tierra, y que se cumplía la palabra. Entonces, hay gente que no va a creer tu historia, pero no por eso te desanimes. Hay gente que va a criticar tu historia y va a decir, ese cuate está loco, está mal de la cabeza, está retrasado. Pero tú no te preocupes. Tu historia, así como Dios la formó, alguien la necesita. Y jóvenes aquí que están solteros, yo sé que han pasado historias ya. Quiero decirte, en un futuro tus hijos van a necesitar esas historias. En un futuro tus hijas van a necesitar esas historias. Historias de fe, historias entre tú y Dios, historias de victoria, ¿sí? Habrá de todo tipo de testigos en tu historia. Juan del 9, del 8 en adelante dice, sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían que no. No, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, yo soy. Él estaba tan entusiasmado, tan emocionado, tan agradecido con lo que había vivido de parte de Dios, que nadie lo iba a poder callar. Nadie lo iba a poder callar. Entonces va a haber de todo tipo de testigos. No quiero tardarme tanto, pero bueno, hay una historia que yo ya he platicado. Y era cuando yo acababa de salir de la universidad en el año 99. Y yo estaba ya buscando trabajo rápido. Y yo estaba ahí en Salamanca, en la refinería de Pemex, tocando la puerta. Ya tenía como un año, desde antes de que yo saliera de trabajar, estaba tocando la puerta para trabajar. Y entonces... Yo he contado esta historia y entonces, pero como estamos diciendo que se vale repetirla, la voy a repetir, ¿sí? Porque a alguien le va a servir aquí. Entonces yo ya estaba cansado, llevaba 3 meses que había salido de la escuela, más lo que yo ya te había dicho que había insistido como un año en tratar de conseguir trabajo y no había nada. Todas las puertas se me fueron cerrando una tras otra. Y aunque yo tenía una recomendación de parte de un familiar mío para poder entrar a la refinería, eso tampoco me sirvió ni me ayudó. Dios tuvo que cerrar todas las puertas para que yo mismo me diera cuenta que lo que iba a hacer Él era precisamente que venía de Él y no de ningún ser humano. Y Dios iba a usar una persona que yo no esperaba para nada que fuera usada. Por eso te digo, va a haber de todo tipo de testigos en tu historia. Va a haber muchos que ni cristianos son, pero van a ser testigos de tu historia y van a ser usados por Dios, incluso para bendecirte a ti. Entonces yo estaba ahí en el edificio de recursos humanos de la refinería. Es un edificio enorme, muy grande. Y yo salí de ahí y ya estaba cansado, harto, sin trabajo y pues, como dicen, estudiambre. Y sin trabajo, pues todavía más pobre, porque ya ni estaba estudiando y ya ni había ni siquiera para que fuera a la escuela. Ya tenía que conseguir yo mi propia feria y no tenían para comprarme nada. Porque pues es muy raro ahí cuando uno quiere conseguir trabajo en Pemex, se le va todo el día a estar buscando gente, buscando ayuda, buscando recomendaciones y no puedes trabajar, porque si trabajas te pierdes de la oportunidad que hay para poder entrar ahí. Entonces yo salí todo derrotado ahí y porque me dijeron que no la última vez y salgo. Y cuando salgo del edificio ya vi que nadie había. No, me solté a llorar. Y llorar, ¿verdad? Como dice la canción. Y estaba llore. Y así, no estaba haciendo ningún escándalo. Nomás las lágrimas me corrían y no podía pararlas.
No podía parar las lágrimas y voy y me pongo ahí en una banca fuera del edificio y nomás me hago así y sigo llorando y llorando. Y llega un cuate, ahí saca su cigarro, empieza a fumar al lado de mí, se sienta al lado de mí y ya el cuate bien contento y de pronto me ve y dice, acá, dice, y me abraza y me pega, ¿qué tienes, hijo? Y yo acá secándome las lágrimas, nada, no, estoy bien. ¿Estás llorando? Le digo, no estés llorando, ¿qué tienes? Y es una basurita, ¿verdad? Que me cayó en el ojo. No llores, ¿qué tienes? Pues es que ya le dije la verdad, es que no puedo conseguir trabajo. Ay, hijo, hombre, tráeme tus papeles, hombre, en una semana te lo arreglo y en una semana vas a estar trabajando. Yo que lo volteé a ver, dije, ¿quién es este cuate? Y él me decía, le digo, ¿en serio? Pues que estoy jugando, ¿qué, hijo? Tráeme los papeles y ya te dije. Y entonces, que lo volteé a ver bien, era el mero encargado de parte del sindicato de Pemex de los trabajadores, que autorizaba para que yo pudiera entrar a trabajar. El mero. Y Dios lo fue a poner ahí, al lado de mí, en mi peor momento, cuando yo estaba llorando. Y entonces yo le traje mis papeles luego al otro día, y tardó una semana, pero quiero decirte que cada día de la semana iba a su casa, iba al sindicato y ahí lo traía. ¿Qué vienes a hacer aquí? Me decía, ya te dije que en una semana va a estar tu trabajo, ya no vengas a verme. No está bien, pero si algo se le ofrece. Y ahí estaba yo, todos los días lo fastidié y todos los días me regañaba, que no vengas, ya va a estar tu chamba. Y sí, en una semana estábamos firmando ahí en una ceremonia que yo iba a poder entrar a trabajar. Era increíble. Y luego, ¿verdad? Este hombre que Dios usó era un hombre que entre muchas personas ahí tenía muy mala fama. Y luego tocó que yo iba a trabajar ahí, pero él siempre me decía, yo a nadie nunca le he pedido nada, me decía. Me decía, pregúntenle a Dante, esto, lo otro. A mí no me he pedido nada, decía yo. Y Dios lo usó para bendecir mi vida. No importa, o sea, es lo que yo quiero decirte, no importa cómo va a ser tu historia. Dios va a usar cualquier tipo de persona para bendecir a alguien, para animar a alguien, para decirle a alguien que sí se puede, aun cuando ya te diste por vencido y aun cuando ya creías que no se podía hacer nada por una situación. Dios está al pendiente de ti y va a hacer algo para bendecirte. Y ese hombre les callaba la boca a todos cuando le decía, pregúntenle a Dante qué le pedí. Y yo decía, nada, a mí no me pidió nada, y no me pidió nada, Dios lo mandó ahí, yo le pedí a él y él me ayudó. Sea lo que sea, pero yo supe que fue Dios usando. Entonces así son las historias de poderosos. Imagínate la historia de ese ciego. Y vamos a seguir leyendo para que veas cómo lo fastidiaban por la historia, todo tipo de personas. Dice así, Dios te dará oportunidades de contar tu historia ante muchos tipos de personas. Algunos creerán, otros no van a creer. Eso no importa, tú cuenta tu historia. Le preguntaron la gente, los testigos, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido. O sea, una vez más le volvieron a preguntar y les respondió, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. ¿Cuándo Dios te ayudó, Dante? Cuando yo estaba llorando, sentí que ya no le hacía para nada, vino un hombre y me dijo que ya estaba todo resuelto, que dejara de llorar, que no era para tanto.
A ver, adelante, cuéntame otra vez la historia, porque no te puedo creer que así haya sucedido. Pues no me importa si me crees o no. Lo que yo sé es que Dios me proveyó trabajo de esa manera tan extraña y que para muchos puede parecer hasta mal. No me interesa cómo haya sido, pero lo que yo sé es que Dios me dio trabajo cuando más lo necesitaba. Y si eso te está sirviendo en este momento, es lo que yo quiero que tú sepas, que mucha gente allá afuera necesita de tu boca escuchar, que lo que Dios ha hecho por ti, para que seas sacudido en su interior. Porque yo, como esta historia, tengo muchas historias de mi vida, de mi infancia, de mi juventud, de mi adolescencia, de cómo Dios me rescató, me salvó, de cuando me sentí abandonado, de cuando me sentí derrotado, cuando me sentí, y ¿sabes qué? No voy a perder la oportunidad de contar mi historia, porque alguien más la está necesitando. Lo que yo sé es que Dios me ayudó. Y luego le dice, lo interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Existen personas que aún viendo la evidencia y escuchando el testimonio de primera mano, endurecerán su corazón. No te enfoques en esas personas. No te preocupes por esa gente que te dicen, estás loco, eso no pasa, eso es mentira. Ese no fue Dios. Te tocó suerte que un hombre estuviera ahí. Eso no sucede. Que nadie te robe lo que Dios te dio. Y que tú sabes en tu interior que fue Dios quien te ayudó, quien te levantó, quien te bendijo y quien te ha seguido dando promesas de que va a hacer cosas contigo. No lo dudes, porque si cumplió en el pasado, volverá a cumplir en ese tiempo y en el tiempo que viene también cumplirá. Él es Dios, Él es fiel, Él nunca falla, Él es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa en el momento que Él tiene planeado y preparado para ti. No es por suerte, no es por casualidad, es porque Dios lo ha planeado. Es parte del propósito de tu vida. Algunas historias de tu vida que se ven tan difíciles, Dios ha dejado que corra para hacer algo extraordinario, para que la gente vea el poder de Dios en ti. Fíjate lo que pasó a este hombre. Del 16 en adelante dice, algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios. Dante, ese no fue Dios dándote trabajo. Ese fue el sistema, así funciona. No me importa lo que digas. Me importa que Dios hizo algo en mi vida y lo seguirá haciendo y me seguirá sorprendiendo. Ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. Otra vez interrogarlo, fíjate nomás. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, ya por tercera, cuarta vez repitiendo lo mismo. O sea, ahora le cambiaron la pregunta, ¿qué opinas de ese hombre que te sanó? Ya escuchaste que unos dicen que es un pecador, que no viene de Dios, que es el mismo diablo. ¿Tú qué opinas? Dice, creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron ¿a quién? A sus padres. Y quiero decirte algo, tu historia también llegará a tu familia. Ten paciencia. Tu historia también llegará a tu familia. Ten paciencia. En la familia no siempre hace efecto rápido, aunque son los más cercanos a ti. Generalmente son los que más saltan rápido y que dicen, estás loco, ¿dónde te fuiste a meter? Ese no es Dios, es el diablo que te está sonsacando esto, lo otro. Tú que te crees esas historias, mira nada más. Pero ten paciencia, porque ese mensaje que Dios te ha puesto en su boca, esa historia que sucedió en tu vida, también repercutirá en tu familia. Y Dios va a hacer algo tarde o temprano con tu familia. Mira lo que dice aquí Juan 9.
del 19 en adelante, ¿ese es tu hijo? Les preguntaron, ¿es este su hijo? ¿Es verdad que nació ciego? Sí, sí es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntale a él. Quiero decirte esto, hay veces que tu familia se va a ir contra ti, contra tus historias de fe, contra tu propia fe, no porque no les gusta lo que está pasando contigo. De hecho, yo creo que han de sentir satisfacción y alegría. Si tu historia era, ¿sabes qué? Yo antes andaba acá y ahora estoy acá. Antes estaba sumergido en las deudas, ahora soy libre. Antes estaba sumergido en adicciones, ahora soy libre. Antes estaba hundido en estos pecados, ahora soy libre. Créeme, tu familia le va a dar gusto. Pero hay veces que hay tanta presión por grupos sociales o de cualquier tipo, como la familia de este ciego, que ellos tuvieron que sumarse a la crítica negativa o salirse de alguna manera. No sabemos. Él ya tiene edad para que conteste solo, pero tú ten paciencia, confía en Dios, que tarde o temprano tu historia va a repercutir en la vida de tu familia y va a traer un milagro. Algunas veces Satanás querrá hacerte dudar de tu historia, pero Dios te ayudará a que se afirme más. Fíjate aquí ya es de a tiro el diablo. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Ahí de a tiro era Satanás tratando de desanimarlo y de desacreditar todo lo que Jesús había hecho y diciéndole, mira, lo que haya sido, Jesús no tuvo nada que ver. Pero ¿sabes qué? En esos momentos, cuando Satanás venga, lo único que va a causar en tu vida, y eso es lo que le vas a pedir a Dios, Dios mío, cuando vengan las tentaciones o las pruebas, tú haz que mi vida se afirme más, porque la vida de este hombre se afirmó más. Dice, yo no sé, ya lo tenían bien harto al ciego, que ya no era ciego, ya veía, ya lo tenían bien cansado. Dice, yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Sabes qué? Tu historia, tu propia historia, con ese sello personal de Dios, con ese sello personal tuyo, nadie la puede rebatir, porque es tuya, es personal, es única, tiene que ver con tu propósito. Nadie lo podrá rebatir, ni el mismo diablo. Y cuando el diablo venga y te diga, ¿sabes qué, Dante? Fue pura suerte que tuviste trabajo. Diablo, no me interesa lo que quieras decir. Lo que yo sé es que no tenía trabajo y ahora tengo trabajo. Y mira, soy tan bendecido que ahora puedo bendecir a otras personas. Eso es lo que yo sé y tú no puedes hacer nada. Y para mí fue mi Cristo, fue mi Dios. Aunque tú digas otras cosas. Y eso es lo que debe de provocar en ti, en tu vida, cuando Satanás venga y te diga, tu historia no sirve, tu historia es poca cosa, tu historia a nadie le interesa, es mentira, fueron puras emociones, puros sentimientos, no fuiste sanado de nada. Tú tienes que fortalecerte, tú tienes que saber lo que Jesús hizo en tu vida. Pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Pero ¿qué fue lo que hizo? Le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Tu historia no le va a caer bien a todos,
De hecho, enfrentarás oposición y a veces la expulsión de algún grupo social o de otro tipo. Al final, entre más cuentes tu historia, más se fortalecerá tu vida espiritual y muchos más se salvarán. Esto es lo más importante. Tú eres fortalecido cuando cuentas tu historia, pero aparte otros se están salvando. Otros se están salvando. Entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¡Qué cosa tan extraña!, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, ¿y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tu convicción debe de llegar a ser tan fuerte que literalmente, como te dije, Dios utilizará y ni siquiera te darás cuenta. Tu boca, tus palabras, como las palabras de un profeta, aunque ni siquiera te des cuenta. A veces vas a estar hablando lo que Dios dice, es decir, la función de un profeta, a una persona que lo necesita tanto, que vas a causar una ruptura en el estilo de vida de una persona, pero que no es, eso no viene por ti, viene por el Espíritu Santo, que va a traer una convicción a esa persona. ¿Sabes qué? Tiene razón ese cuate, tiene razón esa señora, tiene razón ese hombre, esa mujer, ese joven, tiene razón. Yo necesito ese Dios. Yo necesito el Dios del que sanó a ese hombre ciego. Yo necesito ese Jesús. Él es todo lo que yo necesito. Este hombre estaba convencido. Y termina esta historia cuando los hombres le dicen: tú naciste pecador hasta la médula. Le respondieron. Le estaban diciendo: ¿sabes qué? Tú venías defectuoso, ni siquiera habías sido concebido y eras defectuoso. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. A veces tu historia va a causar que te expulsen de algún grupo. Pero quiero decirte, tu historia es mucho más valiosa que ese grupo. Tu historia es una historia de fe poderosa, única, personal, llena de propósito y de sentido. Y Dios quiere usarte. Así que cuenta tu historia, no te la calles. No calles tu historia. Ese es el mensaje del día de hoy. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por este mensaje, esta palabra, Señor. Sé que has depositado en cada uno de nosotros una historia poderosa. Sé que has puesto, Señor, historias de victoria, de cómo salimos adelante de situaciones, de dónde estábamos, Señor. Padre, te pido que traigas sabiduría a nuestra boca, a nuestra mente y corazón, que nos des los momentos oportunos para contar la historia, y que nuestra boca sea guiada por tu Espíritu Santo para contar la historia. Oramos, Señor, que prepares a la gente que van a escuchar nuestra historia. Señor, que tú hagas que coincidamos, y que no es coincidencia, es diosidencia, en tiempo, en lugar, en fecha, en todo, Señor, para que esa persona que necesita escuchar nuestra historia llegue ese momento y llegue pronto, para que traiga salvación. Tu palabra dice: y me seréis testigos en Judea, Samaria, hasta en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Queremos ser tus testigos. Queremos dar testimonio ante las personas de lo que tú has hecho con nosotros. Queremos mostrar la evidencia de tu poder.
Danos la sabiduría, danos el momento. Gracias, porque esa es una manera, Señor, de mostrar tu gloria. Porque es algo tan personal que no necesitamos estudiar, no lo sabemos de memoria, lo tenemos grabado, estamos convencidos de que fuiste tú. Así que, Señor, solo pon el momento oportuno y guía nuestras palabras. Que seamos sabios al hablar. Señor, por favor, ayúdanos a contar nuestra historia, que alguien más la está necesitando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias a Dios. Así que no es comercial, pero ya saben, tenemos Cuenta tu Historia. Si ustedes dicen, yo quiero contar una historia, Dante, ¿desde cuándo? Ya quería decirles, hoy mismo te grabamos. Ahí tenemos la cámara, el tripié, tenemos una pantalla verde para poder grabarte y poner tu testimonio en línea. ¿Me dijiste? Y recuerda, tu historia no es solamente a través de la cámara. Tu historia es en cualquier parte que se necesite. Tú puedes contar ahí tu historia. Hay muchas herramientas para hacerlo. Lo importante es que lo hagamos. Y ahí está. Puedes ir directamente con Laura y decirle, quiero contar mi historia. Así que adelante. Vamos a dar a Dios de lo que Él nos ha dado. Gracias a Dios por sus bendiciones. Gracias, Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por esta palabra que nos anima. Porque sabemos que cada momento que hemos vivido contigo, junto a ti, es valioso. Que esta historia tan personal, alguien más la necesita. Gracias, Señor, por esta palabra, que para nosotros es alimento. Señor, hoy queremos darte de lo que hemos recibido de ti, Señor, en esta semana. Apartamos con gusto, con alegría, con fe, con emoción. Lo que es tuyo lo apartamos, Señor, desde el primer momento que lo recibimos. Porque sabemos que tú eres bueno con nosotros. No solamente sabemos, lo vivimos todos los días. Tú provees alimento. Tú provees un lugar de descanso para nosotros. Tú provees un trabajo. Y no solamente el trabajo, sino que nos das la fuerza para producir la riqueza, dice tu palabra. Señor, y hemos probado que entre más nos sumamos con tu causa, más fluye la bendición en nuestras vidas. Y como hemos probado, nosotros no queremos parar de sumarnos en tu causa, Señor. Así que hoy decidimos dar lo que es tuyo y sembrar, Señor, a través de nuestra ofrenda también. Sembrar para tu causa y dar lo que es tuyo, Señor, este diezmo, para que haya alimento en tu casa, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios.